La historia humana de América se inicia tardíamente en la historia de la humanidad. Todos los vestigios corresponden al Homo sapiens, por lo que el poblamiento de América se remonta a 40.000 años aproximadamente. Para fines didácticos, el presente capítulo será dividido en 3 secciones: prehistoria, cultura mesoamericana, culturas andinas. Existen numerosos datos para suponer que los primeros pobladores de América corresponden a pueblos asiáticos que, en diferencia a oleadas migratorias, llegaron a América a través del estrecho de Berlín, Alaska y el valle de Yukon. Sin embargo, existe igualmente la posibilidad que otros grupos hayan llegado por vía marítima, provenientes de las islas del Pacífico, e incluso a través de los múltiples islotes del Polo Sur. Como quiera que sea, se tiene la certeza que a partir del año 38.000 antes de Jesucristo existe ya seres humanos con una cultura lítica importante. Prehistoria en América. A todo lo largo del territorio americano se han encontrado testimonios de la presencia del hombre en diversos grados de desarrollo cultural, desde Canadá hasta Argentina. Cultura. Las manifestaciones culturales que sobre estos primeros habitantes se tienen son escasas. Pueblos recolectores y cazadores nómadas dejaron principalmente instrumentos líticos. En el complejo Chalco aparecen martillos y morteros. La incipiente agricultura se basa en la zona norte, en el maíz, el frijol, la calabaza y el haba. En el sur se basa en la yuca, el boniato y el camote. Medicina. El común denominador consiste en interpretar a la enfermedad como producto de poderes sobrenaturales y en basar el tratamiento con un ritual mágico. La paleopatología ha aportado ciertos datos sobre la osteopatología de los americanos prehistóricos: abscesos alveolares, caries, osteoartritis, fracturas consolidadas y la huella de un probable quiste oncocercoso. Hallazgos de restos fósiles en América. En Santa Rosa, California, se encuentra un mamut enano quemado con edad de 29.000 años. En Tlapacoya, México, en 1960, se encuentra un cráneo con una edad aproximada de 24.000 años. En Valsequillo, México, se encuentra un mamut lítico con una edad aproximada de 20.000 años. En Brown Valley, Minnesota, se encuentran restos humanos con 15.000 años de edad aproximada. En Ventana Cave, Phoenix, se encuentran animales, semillas, tejidos, objetos metálicos. En Midland, Texas, se encuentran restos humanos con una edad aproximada de 8.500 años. En Santa María, Tahuacán, México, en 1962, se encuentran 2 cráneos con edad aproximada de 8.500 años. En Cueva Tecolote, Huapalco, México, en 1969, se encuentran algunos enterramientos con una edad aproximada de 3.500 años. Culturas mesoamericanas. Mesoamérica corresponde a una zona geográfica y cultural que se extiende del altiplano mexicano a Guatemala. En esta zona florecieron diversas culturas con determinados rasgos: preclásico, clásico, posclásico. Ya desde el inicio del horizonte clásico, la vida cultural gira alrededor del poder teocrático. Dioses como Quetzalcóatl o Tlaloc regulan las funciones estatales e individuales, ayudados por una miríada de dioses menores. El poder se centraliza en el rey sacerdote y en la clase sacerdotal. La arquitectura, la cerámica y la pintura mural disfrutan de un auge sin precedente. La astronomía y las matemáticas se desarrollan en forma muy importante, como lo atestiguan la existencia de un calendario ceremonial de 260 días y otro civil de 365, así como un sistema vigesimal y el uso del cero para los mayas. La tecnología. En el preclásico se trabaja el hueso, el cuerno y la arcilla y fundamentalmente la piedra. Se utiliza el espejo de pirita y de papel elaborado a partir de las fibras de maguey, así como el bastón plantador en agricultura. En el horizonte clásico, la agricultura recibe un impulso extraordinario: cultivo en terrazas, sistema de riego y el uso de chinampas. Las herramientas son lícitas y la construcción de las grandes obras arquitectónicas se logra exclusivamente a base de fuerza humana. Recuérdese que no existía en América animales de tiro y que la rueda solo se utilizaba en los juguetes. Asimismo, se utilizan los moldes para barro. A partir del posclásico se inicia la orfebrería en oro y plata, el uso del cobre, el fundido en técnica de cera perdida en mixtecas y la soldadura de oro y plata. La medicina. En Mesoamérica la enfermedad es interpretada en 3 formas distintas. A. Pérdida del alma por ofensa a una deidad.
B. Introducción al organismo de objetos o sustancias nocivas por la deidad ofendida. C. Acción de un enemigo a través de los poderes de un hechicero. Los dioses intervienen en la salud y en la enfermedad, y cada enfermedad corresponde a un dios específico, contrariamente a otras culturas. El conocimiento médico es escaso, ya que ni el diagnóstico ni el tratamiento lo requieren, y solo se hacen patentes para ciertas prácticas específicas como los sacrificios y la momificación. El médico se sitúa en una jerarquía social baja, equivalente a la de los artesanos, excepto cuando ingresa a la clase sacerdotal. La medicina se transmite por tradición oral dentro del grupo familiar, contando igualmente con algunos centros de enseñanza anexos a los templos y dirigidos por los sacerdotes. El diagnóstico se fundamenta en exámenes del enfermo y en la adivinación. La formación craneal intencional, al igual que la trepanación, no es una práctica exclusiva de América, ya que han encontrado cráneos deformados intencionalmente en otros sitios, como por ejemplo China. En el área maya existen igual otras mutilaciones religiosas, como son las perforaciones del tabique nasal, de los túbulos de las orejas y de la lengua o de los cuerpos cavernosos. El tratamiento médico empírico se fundamenta en la terapéutica y en la cirugía. Culturas andinas son aquellas que se desarrollaron a partir del año 2500 a.C. en la zona correspondiente de los actuales territorios de Ecuador, Bolivia, Perú, y que tienen ciertos rasgos comunes desde el punto de vista cultural. Cultura, periodo preincaico. Chavín destaca como centros religiosos. Aparece la cerámica de los tejidos y la metalurgia de oro. Periodo incaico, la religión solar domina los 3 siglos de la cultura incaica. La estructura social completa 5 escalones: a la cabeza inca, gobernador supremo, semidios, sigue la aristocracia, el clero y los jefes militares. Cronología de las culturas andinas. En el periodo 2500 a.C. se describen los grupos preincas en Agua Prieta. En el año 2000 al 700 se describe el cultivo del maíz y la cerámica. En el año 700 se describe la cultura de Chavín, que era un centro religioso. En el año 500 al 300 se describe la cultura de Salinar y Vallenazo. En el año 600 se describe la cultura de la costa en Mochica, Paracas y Nazca. En el año 500 se describe la cultura de Tihuanaco en el altiplano. En el año 1000 después de Jesucristo se describe la cultura de Chimu. En el año de 1200 la cultura inca como sucesores de la Nazca, cultura inca, capital de Cusco en el valle de Guatanay. En el año 1438 al 1471 se describe el reinado de Pachatuec. En el año de 1439 al 1525 se describe el reinado de Ayná Capac, que era la máxima expansión del imperio. En el año 1533 se describe la conquista española. Medicina. Los huascas son espíritus que pueden ocupar cualquier cosa, incluyendo los individuos. La ofensa a los huascas se traduce en la aparición de la enfermedad. Por lo anterior, el tratamiento del enfermo se basará fundamentalmente en la confesión pública o ante el sacerdote de la ofensa cometida, por lo que dicha confesión tendrá valor expiatorio al tiempo que terapéutico. A la confesión se agrega el uso de ciertos medicamentos como la coca, la quina y el empleo de la cirugía, trepanaciones con más del 50% de sobrevivencia, amputaciones, mutilaciones, etc. El armamento quirúrgico incluye cuchillos metálicos y de piedras, espátulas, vendas, hilos y compresas. Existe, como en Mesoamérica, cirugía mutilante con carácter ornamental, perforación del tabique nasal, deformación craneal occipital o fronto-occipital. A pesar de la práctica tan extendida de la momificación, el conocimiento anatómico es pobre y se limita prácticamente a la simple enumeración de órganos. Tanto en Mesoamérica como en los Andes, la interpretación de la enfermedad descansa en fundamentos mágico-religiosos, lo que determina una terapéutica también mágica. Ello no excluye el desarrollo de numerosas prácticas empíricas de gran valor terapéutico, entre las que destaca una herbolaria sumamente compleja y rica en principios activos. En ningún caso puede considerarse al médico como profesional en el sentido europeo del término en esa época. O bien pertenecía a la clase sacerdotal y por lo tanto sus funciones asistenciales derivaban de su posición dentro de la religión, o bien formaba parte del pueblo a nivel artesanal y funcionaba como curandero.
Muchas enfermedades infecciosas arribaron en América con la llegada de los españoles y también muchas epidemias, y esto iba a causar una gran mortalidad en la población indígena.